Un agradecimiento al autor. Increíble solo para mí. El reemplazo. El ayer no se puede cambiar, el antes está grabado en piedra, y no importa lo que hagas nunca podrás cambiar lo que en el pasado está. Primera parte. Prólogo. Un joven chico de 15 años de edad miraba por la ventana. Fuera de la ventana no habían cosas muy interesantes. Solo personas caminando de aquí para allá, todas ellas tenían diferentes destinos en mente, pero se cruzaban las unas con las otras. El niño que miraba por la ventana, miraba esta escena y se preguntó en su corazón, ¿cómo es que su vida había cambiado tanto en un abrir y cerrar de ojos? El nombre de este chico era Alex Inocencio. Un largo suspiro se escapó de Alex. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó a sí mismo. Esta pregunta no tenía un gran sentido, su única intención era tratar de perderse, al ver por la ventana y mirar a las personas caminar. Alex era solo un chico joven, cualquiera que le mirara pensaría que solo se trataba de un niño, pero esa no era su realidad. Después de los sucesos que lo habían llevado a un orfanato, el llamarlo un chico o niño eran palabras que estaban totalmente fuera de lugar. Bueno, no, en realidad era normal que las personas que le dieran una pequeña mirada pensaría que solo se trataba de un chico, pero Alex no era un chico, ya no lo era después de lo que había sucedido. Alex, ¿dónde estás?, se escuchó una fuerte voz que decía su nombre. Alex se molestó cuando su nombre fue llamado. Aquella persona de seguro tenía una buena razón para llamarlo con tanta prisa. Alex no era tonto, él sabía cuál era la razón de que le estuvieran buscando. Lo que lo ponía de mal humor es que él no soportaba que le llamaran, ni mucho menos cuando se trataba de un asunto tan delicado como una entrevista de adopción. Alex trató de contener las ganas de mandar a la mierda a la persona que le había llamado. Respiró profundo y se controló, no importaba si le disgustaba, la hermana Margaret no tenía la culpa de nada. Hermana Margaret, aquí estoy, dijo Alex desde el segundo piso. ¿Qué sucede, hermana?, preguntó tratando de fingir que no sabía nada. Es hora de tu entrevista de adopción. Alex se cubrió la cara y dejó que su rostro se desfigurara por su enojo. Esta acción era para que la hermana Margaret no le pudiera verle poner una expresión de fastidio. Genial, otra entrevista de adopción, dijo Alex con una voz alegre, aunque el sarcasmo era fácil de notar en su voz. Capítulo 1. Injusticia. Alex no estaba muy animado con la idea de la adopción. Claro que cualquier niño estaría emocionado, después de todo era el sueño de todo niño que residía en un orfanato, el poder conseguir una familia que lo adopte. Una familia que le pueda dar atención y amor, el amor que sus verdaderos padres nunca pudieron darle. Claro que la idea de ser adoptado no le molestaba, lo que le resultaba molesto es que la mayoría de las parejas no estaban interesados en él. La mayoría de las parejas buscaban a niños pequeños cuya ternura era un imán que atraía a padres deseosos de darles amor y cariño. El problema es que Alex no era un lindo pequeño, él ya era un joven adulto que estaba terminando la etapa de la niñez y estaba entrando en la etapa adulta. Esto causaba que todas las entrevistas que tuvo solo fueran una pérdida de tiempo. Claro que Alex no era estúpido como para emocionarse con solo la idea de ser adoptado. Él agradeció lo fuerte y maduro que era para su edad. Después de todo, si fuera como los otros niños, él hubiera terminado llorando en más de una ocasión por haber decepcionado las expectativas de las parejas que venían a adoptar a un nuevo miembro para su familia.
Él no era un niño, lo cual no era muy atractivo, pero la característica que más lo destacaba era su cabello blanco como la nieve del invierno. Al parecer a la mayoría de las parejas no les gustaba la idea de adoptar a un adolescente, que además de estar terminando la etapa de la niñez tenía el cabello completamente blanco, una característica que era muy inusual. Como consecuencia, cada una de esas entrevistas de adopción terminaron con parejas muy temerosas de adoptar a un joven con características muy poco comunes. Para Alex este tipo de razonamiento era difícil de entender. No, la verdad es que él podía entenderlo completamente. Que existiera una pareja que quiera adoptar a un adolescente, que además de no ser tierno como un niño pequeño que tenía el cabello blanco, esta era una posibilidad muy baja. ¿Por qué tengo que seguir pasando por esto?, murmuró Alex para sí mismo de mala gana. No tenía energía ni el buen estado de ánimo necesario para seguir pasando por la misma humillación. Sin embargo, era por respeto a la hermana Margaret, que él trataba de poner su mejor sonrisa, para ver a la cara a las personas que le harían perder su tiempo. Solo sería una corta charla, le preguntaría sobre sus gustos y disgustos. También preguntarían sobre sus planes para el futuro y cosas así. Mientras se dirigía a la habitación, que estaba diseñada para que las parejas puedan entrevistar a los niños, Alex sentía que quería vomitar. No se trataba de algo literal, era solo la expresión que se utilizaba cuando algo era muy desagradable. Alex todavía no había visto a la pareja, cuando sintió un sabor amargo en su boca. Desesperadamente trató de pensar en otra cosa, pero le resultó imposible. El desagrado que sentía a las personas que estaba por conocer, y el sabor desagradable de su boca, no tenían la intención de abandonarlo. Alex resopló pesadamente cuando la habitación que estaba buscando entró a su línea de visión. Realmente pensaba que era una pérdida de tiempo, si en el pasado tantas parejas se habían tomado la molestia de entrevistarlo solo para rechazarlo después de ver su particular apariencia, ¿qué ganaría con pasar por otra pesada entrevista? Claramente no ganaría nada agradable al ser entrevistado nuevamente y ser rechazado una vez más, pero no podía simplemente rechazarlos y mandarlos a la mierda. Después de todo, él era un chico educado, su abuelo se había asegurado de eso. Con toda la educación que había recibido de su querido abuelo, Alex de alguna manera se las arreglaba para comportarse como lo que era: un caballero. Además de eso, él nunca sería capaz de negar los deseos de la hermana Margaret. Después de todo, ella tenía esperanza. La hermana, cuya fe en Dios era enorme, tenía una fe similar que, con el tiempo, Alex sería adoptado por una buena familia que pudiera darle un hogar. Alex se paró en seco cuando la palabra hogar había cruzado por su mente. No había manera de que eso pudiera ocurrir, él solo había tenido un hogar. Solo había tenido un lugar al que podía llamar hogar, pero el destino o tal vez la mala suerte causó que lo perdiera, así que no había manera de que pudiera tener un hogar nuevamente. Giró la perilla con una temblorosa mano. Alex atrapó su mano con su otra mano libre y se regañó a sí mismo. No había razón para tener miedo de la humillación que le estaba por ocurrir. Él sería humillado, era algo inminente y él ya lo había aceptado. Aún así, trató de controlarse para no perder la compostura. Alex cruzó la puerta, sus pies casi se arrastraban mientras mantenía los ojos cerrados, y se dirigió hacia la silla que era habitual que los huérfanos tomaran cuando eran entrevistados. Esta acción fue realizada de forma mecánica. Esta simple acción era tan fácil y sencilla, que él podía hacerlo con los ojos cerrados. Después de todo, había tenido mucha práctica. Alex abrió los ojos y miró a la pareja enfrente de él. Eran un hombre y una mujer.
El hombre vestía un elegante traje negro con una corbata azul marino, sus rasgos indicaban que era un hombre con mucha sabiduría, el aura que emitía indicaba que se trataba de una persona que tenía una educación profesional impecable. La mujer al lado de él era una verdadera belleza, su largo cabello rubio brillaba como el oro, sus ojos eran encantadores y su piel blanca sin ninguna imperfección harían que cualquier hombre la mirara con interés. Con solo mirarlos por un corto periodo de tiempo, Alex pudo deducir que se trataba de una pareja muy bien provista de educación, dinero y experiencia. Eso no era tan impresionante, después de todo Alex también venía de un mundo parecido al de las personas que tenía enfrente. Una sonrisa se dibujó en sus labios, claro que no tenía por qué sonreír ante las personas, que estaba seguro le rechazarían por ser diferente. Su sonrisa se debía a que eran unos padres de ensueño. Si algún huérfano tenía una pizca de inteligencia, entonces sabrían que ser adoptado por padres que estaban bañados de dinero, era el sueño de cualquier huérfano. Alex se sintió un poco feliz, no tenía esperanza de ser adoptado, lo que le parecía divertido es que, si solo había una posibilidad muy pequeña de ser adoptado, entonces los rostros de los demás huérfanos se deformarían en horrendas expresiones a causa de la envidia. Estaba alegre al imaginar eso. Miró a los ojos al hombre que tenía enfrente, y así como lo había previsto, el rostro del hombre se había deformado mostrando una expresión de disgusto y descontento. ¿Qué había pasado? Lo que parecía ser una simple entrevista de adopción, ahora se había convertido en un concurso de mirar con malos ojos al pequeño huérfano. El hombre histérico y furioso comenzó a llamar a la hermana Margaret. Alex tuvo que cubrir sus oídos por el repentino cambio de actitud del hombre. Él no había hecho nada para provocar ese repentino cambio en su actitud, sin embargo, el hombre estaba disgustado y poco contento por alguna razón. ¿Qué sucede?, dijo la hermana Margaret muy preocupada por el repentino grito del hombre. ¿Qué es esto? La hermana Margaret trató de hacer que el hombre se tranquilizara. Quiero que saque a esta deformación de aquí, gritó el hombre muy enojado. La hermana Margaret no tuvo de otra más que disculparse por las molestias causadas. Ella se acercó a Alex y le ayudó a salir. La hermana Margaret lo cubrió con su cuerpo como si quisiera protegerlo. Protegerlo del hombre que gritaba con enojo e ira en su voz. Finalmente, Alex soltó un largo suspiro cuando había salido de esa habitación. Miró a la hermana Margaret y se sintió mal por ella. La pobre y amorosa hermana Margaret estaba a punto de llorar, con tan solo verla un poco, se podía ver que las lágrimas estaban a punto de salir. Lo siento mucho, dijo para luego abrazar a Alex. Una ola de remordimiento había golpeado a la hermana Margaret, luego un martillo de odio la embistió. Dios, ¿cómo es que pueden existir personas así?, dijo con voz quebrada. La hermana Margaret sintió que un poderoso puño apretaba su corazón y un nudo se había formado en su garganta. La hermana Margaret se tomó un tiempo para tranquilizarse y Alex, que estaba preocupado por la hermana Margaret, lo único que podía hacer para consolarle era abrazarla. La hermana Margaret no se resistió y extendió sus brazos alrededor de Alex y lo abrazó con todas sus fuerzas. Dios, ¿por qué nadie quiere a este maravilloso hijo tuyo? La hermana Margaret dijo eso claramente refiriéndose a Alex. ¿Por qué nadie quería adoptarlo? Alex era un chico maravilloso, la hermana Margaret sabía que era así, Dios sabía que era así.
Era un niño tan bueno y atento que la hermana Margaret se había sentido afligida con la idea de que Alex algún día sería adoptado y separado de su lado. Aún con eso, el deseo de que Alex pudiera encontrar una familia que lo amara era más grande que la tristeza de que algún día se separaría de él. No llore, hermana, todo está bien. Alex había dicho estas palabras para tratar de consolar a la hermana Margaret, cuyo corazón estaba siendo afligido por la tristeza y la injusticia. Era una gran y verdadera injusticia. Capítulo 2. Caja de seguridad. Después de aquella escena montada por aquel hombre, la hermana Margaret se había llevado a Alex de la habitación de entrevistas. La forma en cómo lloraba y el modo en cómo ella había usado su cuerpo para cubrirlo de aquel hombre fue una clara señal del deseo de la hermana de protegerlo. La hermana se había mantenido abrazando a Alex, y cuando sintió que ya había pasado mucho tiempo, se alejó de él y se dirigió con la pareja nuevamente. Alex Inocencio dejó escapar un largo suspiro. Había pasado un muy mal momento, pero no se podía evitar. Después de todo, él ya tenía experiencia con ese tipo de pareja. No, eso no era suficiente para explicar lo que había aprendido de la mayoría de las personas en general. Para ser más exacto, él había aprendido de la mala manera que nunca sería adoptado. Él ya era un joven adulto, con su brillante mente e ingenio, que fueron forjados en él desde muy pequeño por su abuelo. No era muy difícil entender que la mayoría de las personas preferirían adoptar a un tierno y lindo bebé. No era nada del otro mundo. Después de todo, Alex ya tenía un plan de vida, solo era cuestión de tiempo de cumplir los 16 años, y podría poner su vida en marcha como un joven independiente, el cual no necesitaría de ningún adulto que se encargará de él. Lo que era molesto, lo que le molestaba, es que aquel hombre se comportara de una manera nada acorde con su apariencia y postura. Le había llamado deformación. Una expresión de ira se había dibujado en el rostro de Alex al recordar esas fuertes palabras. Él no había hecho nada para provocar la cólera de ese hombre, y que su ira brotara de una manera tan explosiva. Alex lo había visto venir. En el tiempo anterior había pasado por el mismo procedimiento varias veces. Entrar en la habitación de entrevistas, hablar un poco y después ser rechazado, eso era algo que él podía soportar. Lo que no podía tolerar es que le llamaran deformación. En su mente, Alex marcó a aquella pareja como una de las peores. Al menos los demás adultos que tuvieron la oportunidad de entrevistarlo eran discretos al disimular su desagrado hacia él. Alex vio como la hermana Margaret había salido de la habitación. Él pudo verla un poco más calmada. Eso era bueno. Desde que él había llegado a este orfanato, la hermana Margaret siempre había sido una mujer muy amable que se preocupaba por todos los niños. Alex maldijo a aquel hombre cuyos gritos y cólera, que no habían sido provocados de ninguna manera, él había hecho llorar a la hermana Margaret. Alex vio como la hermana Margaret sostenía de la mano a un niño de tal vez unos 6 años de edad. El pequeño niño trataba de caminar lo mejor que podía mientras su brazo era sostenido delicadamente por la hermana Margaret. Alex miró al pequeño niño y no pudo evitar sentirse mal por él. Él era un niño muy bueno, la hermana Margaret siempre lo decía. Era un niño tan bueno que en ocasiones el pequeño niño de 6 años se ofrecía a ayudar a la hermana Margaret cuando tenía que hacer las tareas pesadas. Una parte de Alex se sintió celoso de ese pequeño ya que su pelo era castaño, no como el del que era completamente blanco. Alex no tenía que ser un genio para saber que en el instante que el pequeño entrará en la habitación de la entrevista, el ogro que le había llamado deformación y su mujer se enamorarían de ese niño de inmediato.
Por una parte, era una buena noticia, el niño sería adoptado por una familia a la que no le faltaba el dinero y de seguro tampoco le faltaría la educación. Por otra parte, Alex no podía evitar sentirse un poco preocupado. Si el hombre le había tratado de una manera tan desagradable al solo echarle un vistazo, era difícil de creer que podría ser un buen padre. Alex se sacudió la cabeza y buscó refugio en el único lugar en el que podía sentirse seguro. Ese pequeño no tendría ningún problema, después de todo su cabello no era blanco como el de él. Alex trató de caminar normalmente, lo cual era una acción casi imposible, después de todo tenía un sabor amargo en su boca. Alex ya había perdido la cuenta. ¿Cuántas entrevistas son hasta ahora?, se había preguntado para sí mismo con una expresión de amargura en su rostro. Él no sabía cuántas habían sido. Cuando el número de fracasadas entrevistas se habían transformado en 2 dígitos, él había renunciado a la idea de llevar la cuenta. ¿Quién disfrutaría de llevar la cuenta de sus muchas humillaciones? Nadie, ninguna persona en su sano juicio llevaría la cuenta de sus experiencias tristes y de sus momentos amargos. El cuerpo de Alex estaba completamente tenso, era una reacción normal, él siempre se sentía de esa manera después de una de sus entrevistas. Alex maldijo dentro de su mente al destino, el cual le había obligado a terminar en un orfanato y pasar por la mierda que las personas normalmente llamaban entrevistas de adopción. Literalmente él era demasiado maduro y demasiado inteligente para tener que pasar su tiempo suplicando desesperadamente que una familia, que unos desconocidos le dieran un nuevo hogar. Él no necesitaba esta mierda. Después de cumplir los 16 años, ya nunca más tendría que pasar por estas estúpidas entrevistas de nuevo. Alex llegó a su habitación. Bueno, no era solo suya, era solo una pequeña habitación cuyas 2 camas ocupaban la mayoría del espacio. Esta era una habitación compartida. Por suerte para él, su compañero de habitación no estaba. Con esto en mente, Alex se arrojó sobre su cama y dejó que toda la tensión abandonara su cuerpo. Claramente era un cuarto horrible y una cama horrible, la habitación era horrible, en resumen y con pocas palabras todo era horrible. Él no tenía por qué pasar por todo esto, pero no se podía evitar. Después de todo, si el destino decidía algo, las personas, o en este caso Alex, no tenía más opción que obedecer su capricho. Era algo completamente normal. Después de todo, todas las personas también tenían que pasar por lo mismo, desde el momento en el que nacían hasta el momento en que dejaban este mundo. Cada hombre, mujer y niño no eran más que marionetas que bailaban en la palma de la mano del destino. Alex buscó en su cama algo que le ayudará a despejar su mente, algo que le ayudará a cambiar el sabor amargo que aquella mala entrevista le había dejado en la boca. Se desesperó un poco cuando no podía encontrar lo que estaba buscando, metió sus manos aún más profundo dentro de su cama y suspiró en alivio cuando su mano tocó lo que estaba buscando. Estirando su mano lo más posible hasta que su cabeza casi tocaba el suelo, se las arregló para atraer una caja hacia él. Alex se sintió aliviado cuando la caja de metal quedó en su línea de visión. Por un momento había pensado que su caja especial había sido robada o perdida. No era una caja muy impresionante, era una simple caja que tenía un tamaño parecido a una sencilla maleta. Lo que era inusual en esa caja es que no era de cartón sino de metal. De una manera más resumida, se trataba de una caja de seguridad, algo muy parecido a las maletas de los empresarios cuyos contenidos eran muy importantes para una creciente empresa. Después de todo, nadie quería que la información de sus actividades se filtrara a los crecientes rivales comerciantes. Por lo tanto, una caja de seguridad tenía que ser tan extraordinaria como los papeles que debía de proteger en su interior.
Alex buscó las ranuras y comenzó a mover los símbolos para hacer un código especial el cual abría la caja y revelaría su contenido. Está de más decir que esa caja estaba lejos de ser una caja de seguridad común y corriente. Después de todo, esta caja había sido fabricada por un pedido especial de Alex. Para empezar, una de sus características especiales es que los códigos que Alex debía de mover para abrir la caja no eran los simples números que estarían en cualquier caja de seguridad. Eran símbolos, estaban lejos de ser números o palabras de cualquier idioma conocido, eran simples símbolos que Alex había memorizado y que nadie en el mundo podría entender su significado. Cualquiera pensaría que tomar tanta seguridad para un chico de 15 años de edad era exagerado, pero para Alex, cuya vida perfecta había sido arrebatada, ninguna seguridad podía ser una exageración. Ya que después de aquel trágico accidente, él no podía estar tranquilo. La caja se abrió cuando los símbolos se movieron en la forma correcta, y la caja de seguridad se abrió finalmente. Lo primero que podía verse dentro de la caja era una cantidad increíble de dinero en efectivo. Como un simple chico de 15 años de edad podía tener una cantidad tan grande de dinero? Sin padres y sin edad legal para trabajar, cualquiera pensaría que ese dinero lo había conseguido de una manera ilegal. Alex no confiaba mucho en las personas, incluso su compañero de habitación, que le había suplicado en incontables ocasiones, fue movido como una marioneta por los hilos de la curiosidad para saber el contenido de dicha caja. Alex se había mantenido firme ante la idea de nunca mostrar el contenido de su caja a nadie. Incluso en una ocasión encontró a su compañero violando su privacidad y tratando de abrir su caja. Desde ese día su relación con su compañero de habitación se había vuelto tensa. Desde ese día él se agradeció a sí mismo por haber puesto tanta seguridad en su caja. Sacó un poco de dinero y la cerró de inmediato. Solo necesitaba un poco de dinero para comprar algo dulce, tal vez eso le ayudaría a borrar el mal sabor de boca que ese ogro le había dejado. Capítulo 3: Un extraño encuentro. Alex Inocencio no tenía la necesidad de pedir permiso a las hermanas del orfanato. Después de todo, desde que había llegado, les había demostrado a todos que él era una buena persona y un chico en el que se podía confiar. Aún así, Alex se tomó la molestia de avisarle a la hermana Margaret que saldría por un rato. La hermana Margaret le había regalado una sonrisa, dándole a entender que no le molestaba. Era todo lo contrario. La misma hermana Margaret quería que Alex saliera más seguido y que dejara de pasar tanto tiempo en su habitación. No es que Alex fuera alguien que le molestaba salir, es solo que era muy difícil salir de su habitación, el único lugar que se sentía seguro después de que había llegado al orfanato. Claro que la idea de salir más seguido se le había cruzado por la mente, es solo que no lo haría si no tenía una buena razón para eso. Después de lo que había pasado con aquella pareja, él había conseguido una muy buena razón. Quería comer algo dulce y borrar el mal sabor de boca que ese hombre le había dejado. Con todo su corazón deseó que ese niño pudiera ser feliz. Después de una rápida charla con la hermana Margaret, se había enterado que el pequeño niño había sido adoptado rápidamente. Era claro, aquel hombre que lo había llamado de una manera tan desagradable, había adoptado a aquel niño sin ninguna pizca de duda o vacilación. Alex ya había esperado ese resultado. Después de todo, ese niño no tenía esa particularidad que él tenía, un cabello que era completamente blanco. Su pequeña caminata lo había llevado al parque de la ciudad. No era su intención pasar por ese lugar, pero la ruta cruzando el parque haría que su camino fuera más corto. Miró por encima de su cabeza el enorme cartel que decía parque, y entonces entró.
En todo el camino Alex no había dicho ni una sola palabra, se había mantenido en silencio y pensando. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los incesantes sonidos de las personas que disfrutaban del aire libre, con eso el sonido de muchos niños resonaban por todas partes. No era una visión tan mala, al contrario, era algo que podía disfrutar, pero él sabía que no era una buena idea estar en ese lugar por mucho tiempo. Alex comenzó a sentirse incómodo. No había necesidad de voltear para saber que muchas miradas se habían posado sobre él, esta era una de las razones por la que él no salía del orfanato muy seguido. Siguió caminando mientras todo su cuerpo se mantenía tenso, ahora lo único que quería era escapar lo más rápido posible, para no tener que soportar todas esas miradas. En su molestia sus pasos se habían vuelto mecánicos, él caminaba, pero no estaba mirando el camino que estaba justo delante de él. Su mirada se posaba en el suelo, Alex temía que si levantaba la vista se encontraría con alguna mirada, en el peor de los casos serían unos ojos serios y muy poco amigables, ojos que mostraban odio y desagrado, así como los ojos de ese último hombre que había conocido por solo un instante. En su intento de perderse en sus pensamientos Alex sintió que chocó con un muro. Frustrado por lo torpe de su acción levantó la mirada, él había chocado con algo, pero él no sintió la dura sensación de la piedra o de la madera contra su cabeza. Él no había chocado con un objeto en su camino, él había chocado con una persona. De inmediato Alex se maldijo a sí mismo dentro de su mente, tenía que disculparse, pero si lo hacía se encontraría con otra mirada de desagrado. Se odió a sí mismo por ser tan educado. Tenía que ser correcto y disculparse por ser distraído y no mirar por dónde caminaba. Los labios de Alex se movieron para pronunciar las palabras de disculpas, pero antes de que pudiera completar su acción una voz resonó en el aire. Lincoln. El hombre delante de él, delgado y de cabello castaño había pronunciado ese nombre. Alex no pudo mirarlo más que con ojos confundidos, se preguntó quién era ese Lincoln. Al parecer el hombre se había dirigido hacia él con ese nombre. Recuperándose de su confusión Alex habló. Lo siento mucho señor, no estaba mirando por dónde iba. Esas fueron las sinceras disculpas de Alex, el hombre le miró y en su expresión no había ninguna pizca de que había aceptado las disculpas de Alex. Lo siguiente que ocurrió dejó a Alex congelado como un témpano de hielo, él no sabía el cuándo ni el cómo, pero antes de que pudiera reaccionar el hombre se había agachado a su altura y le había rodeado con sus brazos. Lincoln, hijo mío. El hombre había vuelto a pronunciar ese nombre, ahora todo había pasado de una incómoda situación a algo demasiado extraño, tan extraño que no se podía explicar con palabras. Señor, suélteme. Alex le había dicho con voz suplicante que le dejara ir, al parecer el hombre lo había confundido con otra persona, el que un desconocido le estuviera abrazando y le estuviera llamando por un nombre que no era el suyo se había convertido en un problema el cual no podía explicar. Este hombre de seguro estaba confundido o tal vez estaba mal de la cabeza, Alex no lo sabía ni le interesaba, lo único que sabía es que él no se llamaba Lincoln. Su nombre era Alex Inocencio y él no conocía a este hombre. Alex le suplicó de nuevo que le dejara ir, pero el hombre no cedió en su agarre, desesperado por la incómoda situación Alex reunió sus fuerzas y forcejeó con el hombre para conseguir su libertad. Alex no era muy fuerte, era solo un chico joven, era difícil que él pudiera competir con un hombre adulto, pero a él no le importaba eso, además no debía de ser muy difícil liberarse de un hombre que aparentemente no estaba bien de la cabeza. Alex se las arregló de alguna manera para liberarse del hombre. Hijo, no te vayas.
dijo el hombre en súplica. Alex no le prestó atención y jaló de su brazo para liberarse. «Suélteme», demandó Alex desesperado. «Yo no soy Lincoln». Alex finalmente se liberó del agarre del hombre y corrió con todas sus fuerzas. Por un momento volteó con la esperanza de que aquel extraño sujeto no le estuviera siguiendo. Para su desgracia el hombre iba corriendo detrás de él. Como si el cielo hubiera escuchado las súplicas de Alex, el hombre en un mal paso tropezó y cayó al suelo. Alex se sintió como un verdadero idiota al detenerse y sentir la necesidad de ayudar al hombre que en un mal movimiento se había lastimado. Decidió no prestar atención al lastimado hombre y siguió corriendo. El hombre que estaba en el suelo seguía gritando el nombre de Lincoln, mientras la figura de Alex se hacía más pequeña y se perdió de su vista. Quejándose por el dolor, el hombre se levantó torpemente. «Mi hijo», replicó, y antes de que se hubiera dado cuenta las lágrimas ya se habían asomado por sus ojos. El hombre se encaminó para buscar a su esposa. La visión del chico de cabello blanco, alejándose de su línea de visión, todavía estaba fresca en su mente. Tenía que contárselo a su esposa. Después de tanto tiempo había encontrado a su hijo. Esta no era una noticia que se podía tomar a la ligera. Su andar se hizo más rápido mientras sus ojos miraban en todas las direcciones para encontrar a su esposa. Tenía que apresurarse, tenía que contárselo y tenía que encontrar a ese chico de nuevo. Si no se apuraba sería mucho más difícil de encontrarlo. Tenía que encontrarlo, no se podía permitir que se le escapara de las manos, no de nuevo. Se prometió a sí mismo que lo encontraría. No estaba dispuesto a perderlo nuevamente, no como ese día. Ese día fue el peor de su vida, y no solo para él. Para su esposa y para todas sus hijas ese día era la pesadilla que nadie quería recordar. Su respiración se había vuelto agitada, y sus torpes pies se tambaleaban por el cansancio. Una mano se posó en su hombro mientras trataba de recuperar el aliento. Una mujer de pelo rubio entró en su campo de visión. Era su esposa. «Lo encontré». El hombre había soltado esas palabras sin vacilación, mientras sus lágrimas se habían convertido en un torrente. «Cariño, lo encontré a nuestro hijo». La mujer le miró con sus ojos abiertos hasta más no poder. Por un momento el rostro de su único hijo varón pasó por sus ojos. «Lincoln», dijo ella en un pequeño murmullo. «Sí, encontré a Lincoln». La mujer le miró buscando algún signo de mentira, pero los ojos del hombre no mentían. No había manera que en esos ojos llenos de lágrimas y de esperanza estuvieran mintiendo. Capítulo 4. Una niña perdida. Alex siguió corriendo con todas sus fuerzas. Temía que si aflojaba su paso tan solo por un momento aquel hombre le alcanzaría. Era un hombre extraño, un demente. Sus pulmones ardían por el esfuerzo. Alex se rindió ante la demanda de su cuerpo, se escondió debajo de un gran árbol para poder descansar y recuperar el aliento. ¿Cómo fue que pasó esto? Alex se hacía la pregunta una y otra vez dentro de su cabeza, pero no podía encontrar una respuesta. De todos los adultos que él había conocido, definitivamente este era el más extraño. ¿Qué había sido todo eso? Aparentemente ese hombre le había llamado con un extraño nombre. Lincoln. Alex nunca había escuchado ese nombre. Ese hombre se había dirigido a él con ese nombre. Al principio no pareció algo extraño. Lo primero que Alex pensó es que le habían confundido con otra persona. Si ese era el caso, solo se trataba de una simple confusión. Si lo pensaba con calma, el hombre lo había confundido con su hijo. Si ese era el caso, entonces ese tal Lincoln debía de parecerse a él.
Él podía vivir con eso, lo que no podía tolerar es que el hombre, que él nunca había conocido en toda su vida, le abrazara de una forma tan extrema. Él no le conocía, si fuera un conocido o un familiar, a él no le molestaría ser abrazado. Alex se dejó caer en el suelo con cansancio. Este día había empezado como una mierda por culpa del hombre del orfanato. Ahora un hombre desconocido le había confundido con alguien y le había abrazado sin permiso. Parece que todos los adultos están locos. Alex repitió esas palabras con cansancio. La verdad es que no era así. Después de todo, su abuelo no era así. Además de eso, la hermana Margaret también era una buena persona. Fuera de ellos, Alex consideraba que todos los demás adultos eran raros, extraños o una basura. El hombre que había conocido en la mañana para una amistosa entrevista era una basura. Ahora el hombre que había conocido en el parque, y le había abrazado sin permiso, se había convertido en uno de los adultos más irracionales que había conocido. Alex se levantó, ya había perdido mucho tiempo y tenía que volver al orfanato lo más pronto posible. Ahora por causa de ese extraño hombre, Alex tendría que comprar más cosas de las que había planeado en un principio. Le agradeció a su abuelo dentro de su mente por haberle dejado tan gran suma de dinero para que él pudiera cubrir sus gastos. Incluso la cantidad de dinero que guardaba en su caja de seguridad era una suma diminuta comparada con la fortuna que le esperaba. Él no tendría que esperar mucho para poner sus manos en esa gran fortuna. Él no era estúpido, claro que sabía que el dinero era indispensable. Al pensarlo se regañó a sí mismo. ¿Qué podría hacer con tanto dinero? No había manera que él lo gastara de una manera irresponsable o descuidado como lo haría cualquier tonto de la calle. Después de todo, su abuelo le había dado una educación que ningún chico de 15 años podría conseguir en la mayoría de las escuelas. Alex pensó en su abuelo y en las cosas que le había dejado después de dejar este mundo. Por una parte, estaba feliz ya que él nunca más tendría que sufrir por culpa de su viejo y desgastado cuerpo. Era algo bueno, ya que ese hombre no tendría que preocuparse nunca más por las medicinas o por el miedo a la muerte. Aún con eso en su mente, Alex se sintió mal. Estaba contento por su abuelo, pero por otro lado estaba un poco enojado por haberlo dejado solo en el mundo, solo con la compañía de personas estúpidas y tontas. Alex dejó la protección del árbol, se había quedado bajo sus ramas por un buen rato. La enorme sombra que el árbol producía cubrió el sol con sus hojas, le había ayudado a refrescarse. Alex sintió su boca seca. Ahora no solo tenía antojo de golosinas, el escapar de aquel hombre le había despertado el apetito. Ahora no solo tendría que comprar dulces, sino que también tendría que comer algo para tranquilizar su hambre. Alex revisó en sus bolsillos y revisó el dinero que tenía consigo. Era demasiado, era más que suficiente. Se alegró internamente ya que con una suma tan grande podría darse el lujo de comprar cualquier cosa que deseara. Sus pies comenzaron a moverse con la intención de dejar el parque. Ahora más que nunca Alex tenía la intención de no demorarse demasiado. Después de gastar algo de dinero, tendría que tomar un camino más largo, un camino que no implicará pasar por el parque. Lo que menos quería era volver a encontrarse con ese hombre extraño de nuevo. Después de dar unos pocos pasos, la salida del parque entró en su línea de visión. Solo unos pocos pasos serían suficientes para poder llegar a su destino. Sus pasos se detuvieron repentinamente. Un extraño sonido llegó a sus oídos. Alex se concentró en sus oídos para poder identificar mejor aquel particular sonido. Era un llanto. Alguien no muy lejos de él parecía estar llorando. Por propio impulso Alex buscó el origen de aquel lamentable llanto. Al acercarse pudo ver a lo lejos a una niña sollozar debajo de un gran árbol.
Alex se acercó a ella con pasos ligeros. Él no conocía a esta niña, pero eso no significaba que él fuera insensible. De alguna manera el que esa niña estuviera sumergida en una gran tristeza le dolía. Tan solo verla con su rostro escondido entre sus rodillas mientras lloraba le dolía. Él sintió el impulso de acercarse a ella, quería ayudarla, deseaba consolarla para que su lamentable tristeza desapareciera. No había ninguna razón en particular, tal vez el que la hermana Margaret se preocupara por los niños del orfanato, solo como una madre podría hacerlo, había creado en él un impulso de ayudar a los niños más pequeños. ¿Por qué estás llorando?, le preguntó a la pequeña niña. Su pregunta había sido corta, pero su significado había sido claro. La pequeña niña siguió llorando. Alex le volvió a llamar una vez más, tal vez el lamentable estado de la pequeña no permitía que pudiera escucharlo. Estoy perdida, respondió la pequeña con voz quebrada. Alex no preguntó más, con lo que había dicho era más que suficiente. Por sí mismo entendió que esta niña de alguna manera se había perdido. Lo más probable es que sus padres están preocupados y andan de aquí para allá buscando a su pequeña con desesperación. Originalmente esto no estaba en sus planes, no tenía importancia un pequeño desvío para ayudar a esta niña, era lo que tenía que hacer, no había manera de que él abandonara a esta pequeña para hacer sus cosas. Él mismo no podría llamarse un ser humano si abandonaba a esta niña a su suerte. Además su abuelo le regañaría si se enterara de que había abandonado a una niña en problemas. Busquemos a tus padres. La voz de Alex era tranquila pero sus palabras fueron sinceras. La niña le miró con timidez. ¿En serio vas a ayudarme? Alex le miró con ojos confundidos. Claro que te voy a ayudar, no hay manera de que te deje aquí sola mientras estás perdida, de seguro tus padres deben de estar muy preocupados por ti. La niña le extendió la mano y Alex la tomó con la mayor delicadeza posible. De algún modo la pequeña había dejado de llorar. Alex usó sus manos para sacudir su ropa, la cual estaba cubierta con hojas secas. Alex volvió por el mismo camino que había tomado. Su mayor temor era encontrarse de nuevo con ese extraño hombre, pero aún así tenía que hacerlo. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Alex trató de hacer una charla para pasar el tiempo. No soy pequeña, mi nombre es Lily. La pequeña niña de cabello rubio, que aparentemente se llamaba Lily, dijo esas palabras con un tono juguetón de molestia. Alex se rió un poco. Entonces Lily, ¿cómo son tus padres? Necesito que me digas cómo son, o cómo lucen para poder encontrarlos. Alex se preocupó un poco por las preguntas que le había hecho a la pequeña. Lily era solo una niña de tal vez 6 o 7 años, el preguntarle por una descripción física de sus padres de seguro era una pregunta demasiado compleja para una pequeña infante. Mi papá es delgado, y mi mamá es rubia. La niña le respondió y él no podía estar más sorprendido. Al parecer se había topado con una niña muy inteligente. No todos los niños a su corta edad podrían entender lo que significaba describir a sus padres de una manera física. Un hombre delgado de cabello castaño, eso no era una buena pista. Mientras caminaban por el parque su vista se posó sobre muchos hombres, muchos de ellos tenían el cabello castaño. La búsqueda no estaba progresando. Por otro lado, la madre de la pequeña era de cabello rubio. Alex miró con más determinación a las mujeres que estaban distribuidas por el parque. Al parecer ninguna de ellas contaba con el cabello rubio. Alex miró a lo lejos a una mujer que encajaba en la descripción de la pequeña Lily. Si tenía suerte esa mujer sería la que él y la pequeña Lily estaban buscando. Lily, creo que encontré a tu madre. Alex apresuró su paso y de alguna manera Lily seguía su andar con sus pies pequeños y torpes.
Alex se sentía contento, había encontrado a la madre de la pequeña. Ayudar a las personas cuando estaban en problemas sí que se sentía muy bien. Capítulo 5. Yo no soy Lincoln. Alex junto con la pequeña niña a su lado, caminaba nerviosamente hacia la mujer cuyo cabello rubio brillaba bajo el sol. Mientras se acercaba y la distancia se hacía más corta con cada paso, Alex notó el extraño comportamiento de la mujer. La mujer se movía de un lado para otro de una manera errática y poco elegante, algo que estaba fuera de lugar. Ese comportamiento no era propio de una mujer. Aún así, a ella no parecía importarle las miradas de incredulidad que las personas le mandaban mientras hacía semejante espectáculo. No era algo lindo de ver, aún así Alex se sintió tranquilo al verla. Si se trataba de la madre de la pequeña Lily, entonces la mujer no había pasado por alto la ausencia de su hija. Si ese era el caso, encontró a la mujer que estaba buscando desesperadamente a su pequeña. Cuando Alex estuvo lo suficientemente cerca como para que la mujer pudiera notar su presencia, la llamó. Sin embargo, la mujer no pareció escucharle. Fue como si su voz no hubiera podido alcanzar a la preocupada mujer. Entonces, antes de que se hubiera dado cuenta, la pequeña Lily había saltado hacia la mujer. La pequeña niña abrazó las piernas de la dama con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas salían sin demora de sus ojos. Por un momento Alex se preocupó, no tenía ninguna garantía de que esta fuera la mujer que estaba buscando, por la acción de la pequeña niña, y cuando la mujer dobló sus rodillas para abrazar a la pequeña, ante esto Alex se sintió satisfecho. Esa simple acción de la niña abrazando a su madre fue más que suficiente para entender que ella era la mujer que había traído a Lily al mundo. Mamá, por fin te encontré. La pequeña Lily había soltado esas palabras entre lágrimas y tristeza. Ella se había perdido en el inmenso parque, se había arrepentido de haber desobedecido a su madre. Ella había sufrido las consecuencias, se había perdido entre los árboles y las personas, se había sentido triste y desamparada mientras lloraba. Ella lloraba y suplicaba por ayuda, mientras sus rosadas mejillas eran empapadas por las lágrimas. Sin embargo, se había perdido en un lugar muy remoto donde ninguna persona frecuentaba. Había sido la suerte o el destino. El cielo había visto como la lamentable niña que se acurrucaba entre sus rodillas y lloraba sin consuelo, sin señal de detenerse. No era bueno, nunca era bueno que una niña tan pequeña e inocente llorara. Su tristeza fue tan desgarradora que el mismo cielo sintió que estallaría en lágrimas en cualquier momento. Como una luz de esperanza que penetró en la oscuridad de la tristeza y el dolor, Alex se había cruzado con ella. Así como el cielo, Alex sintió como una daga se clavaba en su corazón al ver a tan tierna criatura llorar, sin esperanza y sin amor. El cielo no podía ayudar a la pequeña niña, pero Alex sí podía. Sin ninguna vacilación él se desvió de su camino para asegurarse que esta pequeña niña pudiera encontrarse con su madre. Satisfecho por la escena de la madre abrazando a su hija, Alex se sintió satisfecho, giró su cuerpo listo para seguir su camino, pero antes de que pudiera dar un solo paso, una voz le llamó. «Espera». La voz había resonado en sus oídos, esa sola palabra había sido corta, pero clara. Alex volteó su vista hacia la mujer que le había detenido de seguir su camino. No hace falta que me agradezca, le ayude a encontrar a su hija solo porque quería, no es nada impresionante. Él no lo consideraba nada del otro mundo, era solo una buena acción, ayudar a una niña a la cual estaba llorando, o ayudar a la hermana Margaret cuando tenía más trabajo del que podía manejar. No era nada impresionante. Lincoln, la mujer soltó ese nombre después de que secó sus lágrimas y miró con más detalle al héroe.
El héroe que había encontrado a su hija, algo que ella misma siendo la madre de la pequeña no había podido lograr. El chico enfrente a ella tenía la piel blanca, algunas pecas adornaban sus mejillas y nariz, pero eso por sí mismo no era nada fuera de lo común. Sin embargo, el color de su cabello era completamente blanco. Por un momento la silueta de un pequeño niño se vio reflejado en los ojos de la mujer. Lincoln, ¿eres tú? La mujer volvió a repetir el nombre de Lincoln. Alex no podía hacer más que ponerse nervioso, un sudor frío recorrió su frente. Este día se estaba poniendo cada vez mejor. Primero ese hombre extraño le había llamado por ese nombre y ahora esta mujer. En su cabeza comenzó a sonar una fuerte y estridente alarma, esta le avisaba del inminente peligro. Si aquel hombre estaba mal de la cabeza, entonces solo Dios podría saber lo que estaba pasando por la cabeza de esta mujer. Ahora Alex sí que tenía que escapar y rápido. La idea de gastar dinero para satisfacer su apetito desapareció por completo. Se preparó para correr y le dio la espalda a la mujer. Internamente se lamentó ya que no podía despedirse de la pequeña niña. Alex sintió como su mano derecha estaba siendo apretada. Volteó y miró a la mujer cuyos ojos lloraban sin parar. Genial, otra loca, se repitió a sí mismo dentro de su mente. Primero había sido ese hombre de cabello castaño y ahora era esta mujer. Ahora Alex no podía dejar de preguntar quién era ese tal Lincoln. La mente de Alex entró en pánico mientras trataba de liberarse. Lo siento mucho, yo no sé qué estoy haciendo. La mujer dejó su mano libre y se cubrió la boca aparentemente avergonzada por su acción anterior. Alex se sintió aliviado por un momento, pero la alarma dentro de su cabeza no había dejado de sonar ni por un momento. Está bien, no se preocupe. Alex dijo esas palabras. Esta mujer estaba loca, así como el hombre castaño. Aún así, Alex no soportaba que la mujer estuviera llorando delante de él. Era una situación muy problemática. Si alguien pasara y viera semejante escena, su primer pensamiento sería que Alex había lastimado a esta mujer de alguna manera. Como si hubiera una forma de que él hiciera eso. Él era un buen muchacho, no, él era más que eso, él era un caballero, no había manera de que él lastimara a una mujer que no conocía. Dios sabía que era así. Nada de eso importaría bajo las miradas rápidas y acusadoras de las personas, las cuales se acercarían a él y le señalaría con el dedo, acusándolo de ser el criminal que había lastimado a una indefensa mujer. Él no necesitaba esto, era demasiado inteligente y demasiado rico como para tener que aguantar este tipo de problemas. La mujer se mantenía sollozando. La pequeña Lily, ahora un poco más tranquila después de encontrar a su madre, estaba confundida. Aún así, su abrazo no perdió fuerza, al contrario, ella se había esforzado para abrazar a su madre con la fuerza que no tenía, con la esperanza de que su pequeño cuerpo pudiera tranquilizar a su madre. La expresión de la mujer se tranquilizó un poco al tener a su pequeña niña tratando de tranquilizarla, pero la ternura y la inocencia de una pequeña niña no eran suficientes para calmar la tormenta de su corazón. Alex ya no podía más, comenzó a caminar y pasó al lado de la mujer. No le importó nada más, él ya había hecho lo que tenía que hacer, no había ninguna razón para seguir en ese lugar por más tiempo. Todo su cuerpo se sintió pesado cuando el hombre que había conocido antes entró en su línea de visión. Para su suerte, él no parecía interesado en él. El hombre de cabello castaño pasó por un lado de él y se acercó a la mujer que lloraba desconsoladamente con su niña en brazos. El hombre abrazó a la afligida dama con ternura, pero eso no sirvió para que la mujer dejara de llorar. Alex no pudo resistir el voltear a verlos. ¿Por qué seguía llorando?
Él había logrado que la niña perdida se encontrara con su madre. Alex podía entender que la mujer se hubiera preocupado hasta llegar al borde de las lágrimas, pero ya no había razón para llorar. La mujer le miró y por un momento su mirada se vio atrapada en los ojos de la mujer, después el hombre le miró y la pequeña niña. Este hombre y esta mujer no eran como los demás adultos que él había conocido, sus miradas no eran de reproche, desagrado o repulsión. Ellos le miraban con ojos llenos de dolor y con expresiones amargas, muy amargas. «Chico, ¿puedo hablar contigo?». Alex se sintió un poco extraño, ahora el hombre se dirigía a él como chico y no como Lincoln. «Lo siento, pero no tengo tiempo». Las palabras de Alex eran cortantes. Si él había sido grosero, simplemente esa no era su intención, es solo que se sentía muy nervioso. Él quería seguir su camino, volver al orfanato y olvidar este insoportable día. «Espera por favor, Lincoln». «Yo no soy Lincoln, por favor le pido que no me llame por ese nombre». «¿Cuál es tu nombre?». El hombre que abrazaba a la afligida mujer había lanzado esa pregunta. «Mi nombre es Alex Inocencio». Fin de esta parte. Si te gustó no olvides de dejar tu me gusta, que eso me ayudará mucho para que crezca este canal. También puedes compartir, para que llegue a más gente que les guste, y no olvides suscribirte. Subo videos todos los días, y activa la campanita así puedes saber todo lo que pasa en este canal. Ahora tengo una cuenta en PayPal, y si quieren pueden donarme lo que quieran. Estas donaciones serán utilizadas para mejorar este canal para ustedes. Podrán encontrarlo en la descripción del video. Bien, nos vemos en el próximo video. Chau chau.